¿Sabías que se están creando alrededor de 34 millones de imágenes al día con inteligencia artificial y que el 70% de las imágenes que genera son de hombres blancos y que el 76% de las personas representadas son jóvenes? Hoy hablaremos sobre cómo la inteligencia artificial puede ser doblemente discriminatoria, es decir, que puede perpetuar dos sesgos al mismo tiempo, género y edad. Otro día más juntas en Digitalmente Olvidadas. Como siempre, Virginia Carreras a los mandos de la investigación, el equipo de la Original Communication en la producción y yo, Mónica Blasco Racero, al mando de todo este lío. Y hoy tenemos una visita muy especial, Blanca Moreno, socióloga, directora de la consultoría MIT, experta en género. Muchísimas gracias, Blanca, por acompañarnos. Gracias a vosotras por dejarme sumar en Digitalmente Olvidadas. Gracias a ti, Blanca. Bueno, Virginia, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, mujeres y edadismo. Es decir, que en Digitalmente Olvidadas hablamos de sesgos de género que puede perpetuar o amplificar la inteligencia artificial y que puede implicar discriminaciones o desigualdades para las mujeres. Pero ¿me estás diciendo que a esto le vamos a sumar de verdad la edad? Sí, exacto. Puede ser doblemente discriminatoria. ¿Por qué? Así es un tema de rabiosa actualidad. ¿Por qué? Porque el término edadismo es un concepto que encuñó en los años 60 el gerontólogo Robert Butler, en los 60 del siglo pasado, y es un prejuicio de un grupo de edad hacia el otro grupo de edad. ¿Qué pasa? Que en el caso de las personas mayores esto acrecenta el sesgo de la discriminación. De hecho, fijaros que en el 2021 las Naciones Unidas hicieron un informe mundial sobre edadismo precisamente para ayudarnos a concienciar, ¿no? Que es lo que hace también Digitalmente Olvidadas, concienciar sobre las distintas formas que hay de discriminación. Pensar que, como punto de partida, en este informe de las Naciones Unidas, para poder concienciar lo que da es visibilizar en qué condiciones se produce este edadismo contra las personas mayores. En uno de los gráficos que se podrá ver, el edadismo tiene el mayor impacto, sobre todo en el acceso, por ejemplo, a los bancos, que es una cuestión que necesitamos en nuestro día a día. Diariamente. En el mercado laboral, en la sanidad, es decir, en cualquier tipo de espacio en el cual interactúan. Por eso es importante visibilizarlo y sobre todo combatirlo. Bueno, nosotros os hemos puesto un gráfico para que podáis ver claramente de lo que estaba comentando Blanca. Pero, Virginia, explícame con ejemplos un poquito más terrenales, ¿no? De que todo el mundo lo pueda entender, como nos gusta a nosotras, porque claro, tenemos a la experta que ella pues nos va a dar otro tipo de cifras, pero tú también nos vas a contar otras cosas, ¿no? Sabes que siempre me gusta traer datos y casos reales y estudios reales, que soy así, me encanta esto. Y vamos a empezar con un ejemplo pues muy sencillo para que podamos entender esta doble discriminación. Y será con las herramientas de inteligencia artificial generativa, es decir, todas estas herramientas que hace 1 año y medio tuvieron el boom de creación de imágenes. Le damos una instrucción, que es lo que se llama prompt, y con esta instrucción le decimos lo que queremos y nos crea una imagen. Hasta ahí todo el mundo hasta ahí lo todo entendemos. correcto, muy fácil. Pues bueno, hay un estudio de Microsoft Research de septiembre de 2023, o sea, una gran empresa relativamente hace poco, que estudió los modelos de textos e imágenes y vio modelos como DALL-E o Stable Diffusion. Son dos modelos, para quien no los conozcas, que tienen mucha repercusión y se utilizan muchísimo. Y extrajo las siguientes conclusiones: que el 70% de los resultados representaban a hombres blancos. El 70% representaban a hombres blancos y el 76% de los resultados representaban a personas de entre 18 y 40 años. Es decir, lo que se suele entender como jóvenes, ¿no? Exacto, por decir de alguna manera. Entonces, vemos ahí, estamos viendo esa doble discriminación, ese 30%
donde supuestamente habrá mujeres, Sí. entendemos, porque también habrá hombres negros. Porque somos como el 51% de la población, Bueno, ¿no? pero es que son hombres negros también que pueden estar en ese 30% y luego el 76% de 18 a 40, para que nos hagamos una idea. Blanca, tú... Claro, es que a nivel sociológico, además, esto se tiende a pensar que, por ejemplo, todos los avances tecnológicos o los avances que se están dando en el campo de la medicina y ya no digamos en la IA, las personas mayores se acaban contemplando como si fueran vejez en el sentido más estricto, y ya no os digo cuando ponemos la mirada sobre las mujeres, que entonces desaparecemos. Es como si hubiéramos dejado de representar el cúmulo de la sabiduría a lo largo de la vida y nos hubieran convertido en obsolescencia, es decir, en prescindibles, y por eso no salimos. Por lo tanto, según lo que has explicado tú y lo que ha explicado Virginia, las mujeres mayores de 40 años estamos como en un limbo, ¿no? Que desaparecemos. Hombre, pues yo no me veo desaparecida, ¿tú te ves desaparecida? Yo al contrario, ¿Y yo tú? me veo en la flor de la vida. Sí, sí, No totalmente, sé. estoy de acuerdo con Blanca. Pues entonces... Bueno, a mí me gusta también relacionarlo con otro dato para que entendamos la magnitud de estas herramientas de inteligencia artificial generativa, porque habrá personas que quizás no las utilicen y no le vean ese significado. Hay un estudio de EveryPixel que nos dice que que se están realizando 34 millones de imágenes al día. 34 millones de imágenes al día. Exacto, que no es poco. Entonces, todas estas imágenes las estamos creando para nuestras webs, nuestras redes sociales, publicidad, marketing, infinidad de sitios. Si están 70% representados hombres blancos y 76% representados personas hasta 40 años, ¿dónde quedamos las mujeres? Bueno, porque si todos esos millones de imágenes se están creando al día, obviamente las mujeres en ese momento como que desaparecemos totalmente. Digitalmente olvidadas. Bueno, de lo que se está tratando. Sí. Y claro, esa inequidad que se nos está borrando constantemente queda resuelta, sobre todo cuando ponemos después la categoría del edatismo, ¿no? Que es lo que estamos analizando, y es que volvemos a repetir, la IA, como habéis dicho en anteriores capítulos, lo que hace es perpetuar los sesgos de género y ampliarlos. Exacto. Es decir, que no tenemos suficiente con las discriminaciones que hemos venido multiplicando, múltiples en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera, sino que ahora en el ámbito digital se nos borra de manera más profunda. A mí me gustaría aprovechar que está Blanca aquí, ¿no? Sí. Como socióloga experta, porque estamos hablando de esta doble discriminación y hay un término que es el término para hablar de estas cosas. Y me gustaría aprovechar que está Blanca para que nos lo explique, que es la interseccionalidad. Pues sí, gracias Virginia, porque el concepto de interseccionalidad, estimadas mías, nos ayuda mucho a entender el edatismo y cómo intersecciona con las mujeres. Pensar que este concepto, que parece que ahora, ¿no?, se ha puesto como más de moda, es un concepto que nos viene de los años 90 y que de alguna manera lo encuñó Kimberlé Crenshaw, que es fue una abogada afroamericana que nos ponía de manifiesto de una manera muy fácil. Era la misma vivencia, o pensamos que es la misma vivencia que puede tener una mujer blanca de clase media, media alta, emancipada económicamente y con mayor acceso no solo a los recursos, sino a la propia educación, que una mujer racializada, con menor acceso o más dificultad de acceso tanto en el mercado de trabajo como en los estudios superiores. ¿Pensamos que es la misma realidad? No. Lo que ella nos ponía de manifiesto y continúa siendo es que hay unos sesgos que son de privilegio y otros que son de opresión. ¿Qué pasa? Que este enfoque nos ayuda a entender muy bien cuando interactúa sexo y edad. Y después, a partir de ahí, podemos añadir el resto de las categorías, pues el acceso a la clase social, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que todo esto nos lleva a una serie de discriminaciones múltiples. Y en el caso que nosotras tenemos, y como muy bien ha explicado Virginia, claro, ¿qué pasa? Que los algoritmos lo que hacen es, como están creados a partir de dataset, que lo que hacen es almacenar cantidades ingentes de información, y esta información ya está sesgada. Bueno, esta información está sesgada porque está introducida por hombres y la mayoría blancos, que es el dato que hemos dado anteriormente, ¿correcto? Sí, y también datos históricos, que a veces hay sectores donde la representación de la mujer, porque históricamente no estábamos representadas.
y bueno, ¿y por qué no se analizan los datos correctamente? Porque Algo, estamos etcétera, digitalmente olvidadas, que podríamos estar haciendo. Sí. Claro, y todo lo que no se ve, como sabemos y lo hemos dicho tantas veces, todo lo que no se ve no se explica y no se explica. El enfoque de la interseccionalidad es súper importante en la inteligencia artificial también, tanto en la sociedad como en la inteligencia artificial, porque es lo que decimos en el ejemplo este de la inteligencia artificial generativa y creación de imágenes. Vemos claramente que, bueno, que las representaciones de hombres blancos, entonces las mujeres mayores de 40 años quedamos fuera, pero imaginaros ahora que le añadimos una discapacidad, raza, orientación sexual, bla, bla, bla. y seguimos por ahí, ¿no? A nivel económico y demás. O sea, la interseccionalidad es precisamente eso, ver que una persona puede, como nos ha explicado bien Blanca, tener muchas categorías en su mochila. Claro, si seguimos alimentando con criterios sociales y creencias anticuadas que lo que hacen es perpetuar las discriminaciones, lo que hacemos es perpetuar los estereotipos. Y claro, estos algoritmos al final son utilizados por programas que están automatizados. Entonces, en esa selección lo que acaba haciendo es un alto nivel de sesgo, tanto a nivel de sexo como a nivel de edad. ¿Qué nos lleva? Pues a un edatismo y un sexismo que va muy interrelacionado. Por tanto, en otras palabras, y hablando claro, Sí, como a ti te resumen, gusta, a mí me gustan los ejemplos claros, sencillos. Solo las mujeres a partir de los 40, imaginaros, a partir de los 40, ya no digo, a partir de los 50 o más mayores, solo aparecemos si va relacionada con alguna dolencia. Es decir, quedamos, pero no desde esa mirada empoderada de cúmulo de experiencia, sabiduría y buena salud, ¿no? Porque sabemos que las personas de 50 años ahora son las nuevas cincuentañeras, sino que quedamos, nos quitan esa fuerza de vida porque están alimentados desde patrones absolutamente discriminatorios e interseccionales desde esa mirada de dominio. Con lo cual hay un sesgo directo y además va como que va calando, ¿no?, dentro y claro, si no se aflora o no se explica o no usamos como lo estamos haciendo en este podcast o no lo verbalizamos, no nos damos cuenta que, bueno, que estamos perpetuando esta otra forma, ¿no?, de trabajar. Para nuestros oyentes, si os interesa el tema, os recomendamos en la descripción del vídeo este TED Talk de Kimberly, que explica cómo se le ocurrió este concepto que ayuda a visibilizar todos los sesgos y la discriminación de golpe, ¿no?, que es de lo que nos ha estado hablando tanto Blanca como Virginia. ¿Seguimos con otro ejemplo? Venga. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar. Va. Que a mí me gusta ir tocando todo. Vamos a hablar de un tema que ya hicimos en un podcast, para quien le interese, procesos de selección. Que esto es otro pastel, ¿eh? Es otro temazo, sí, otro melón. Vale. Nos gusta a nosotros. Los melones. Entonces, los procesos de selección, pero no solo cómo discrimina a la mujer, sino cómo discrimina a la mujer mayor. Y voy a venir con un ejemplo de un caso real, porque a mí me gustan estas cosas. De una empresa... Ha venido calentito y Virginia. Sí, me encanta. Bueno, ya sabéis que me gusta esto. De una empresa de eTutor Group. Es una empresa, para situarnos, que aunque tiene sede en Shanghái, opera en todo el mundo, es internacional. Y sobre todo lo hace con formaciones o tutorías online. En Estados Unidos tiene un gran mercado, sobre todo en el tema de los idiomas. Sí. ¿Vale? Pues el Departamento de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos abrió una investigación a esta empresa, que ya dices, aquí ya estamos hablando de palabras mayores para que Estados Unidos se mueva en esto. Algo habría descubierto, ¿no? Exacto, bueno, descubrieron, fue a raíz de quejas y denuncias de mujeres que en esta aplicación lo que tenías que hacer cuando tú querías tutorizar o formar, pues a presentarte como tutora o formadora, lo que tenías era que aplicar, claro, ¿no?, como tutora o formadora. Lo normal. Y entrabas en un proceso de selección. Sí. Ese proceso de selección, ellas veían que a cierta edad mujeres empezaron a denunciar que tan solo aplicar a esta tutor group, quedaban descartadas automáticamente. ¿Por qué? Y empezaron ellas mismas a cambiar su fecha de nacimiento y ponerse más jóvenes su fecha de nacimiento. Y magia. Estaban engañando al sistema. Exacto, pero se dio la magia. Resulta que empezaron a pasar a la siguiente fase, es decir, empezaron a llegar al momento de la entrevista, donde ya sí que se hacía una entrevista para poder ser tutora o formadora en esta compañía. A mí me parece... Bueno, a mí me parece... Bueno... No,
no me parece. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó la multa, o sea, realmente investigaron lo que denunciaban estas mujeres y el Departamento de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos llegó a multar a esta empresa con $365.000 porque realmente estaba rechazando su algoritmo directamente a personas, bueno, personas mayores, supuestamente, porque yo creo que no eran para el algoritmo, parecían personas mayores. Es decir, para los hombres, a los 60 años quedaban rechazados automáticamente, pero para las mujeres esa edad de rechazo automático era 55 años. ¿Me quieres decir, Virginia, que una mujer de 55 años, dícese, yo tengo 54, todavía, ¿me quieres decir que a mí obviamente me hubieran excluido totalmente del sistema, a un hombre de 60 también, cuando a mí todavía en principio me quedan como unos 15 años, con no suerte. 10, 15, porque yo ya me apunto un poco más, porque tal y como están las cosas, estaría 100% excluida del sistema. Directamente, el algoritmo te hubiese sacado directamente de la posibilidad hoy de no ser podría estar tutora aquí o sentada. formadora. Exacto. A mí me parece, bueno, me explota la cabeza. Total. Y a mí me sigue explotando la cabeza porque imaginaros qué pérdida de talento, de experiencia, Exacto. que además a escala mundial no nos lo podemos permitir. La cantidad de miles de millones de euros que se pierden en talento y en conocimiento y en dinero y en todo. Y en todo, y además imagínate todo lo que sumamos las mujeres de más edad a nivel de compromiso, de experiencia. Por tanto, no es que nos queden 10 años, es que tenemos mucho que aportar y ese algoritmo simplemente nos había borrado 10 años antes que a los hombres. Qué fuerte me parece. ¿Qué te parece? Cuéntame más cosas, Virginia. ¿Quieres que más estoy casos? escandalizada ya. Venga, que ahora vuelvo a cambiar. Vuelvo a cambiar, venga. sí. Pero que ya sabéis que a mí me gusta así un poquito de todo. Vamos a hablar ahora de algo que también hablamos en un podcast, que es de diagnóstico médico. Bueno. Temazo Hay que también. hay que recuperar ese podcast para nuestros oyentes porque es buenísimo. Es buenísimo. No es porque lo hayamos hecho nosotros, pero es buenísimo. En este caso, claro está, vamos a hablar de esa discriminación por ser mujer en los diagnósticos médicos, pero le sumamos la edad, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de la autora de un libro, Gabrielle Jackson, del libro Dolor y Prejuicio, sobre cómo el sistema nos está avisando que el sistema médico ignora a las mujeres. Explica cómo el 70% de quienes sufren dolores crónicos, 70% de quienes sufren dolores crónicos son mujeres, pero los estudios se centran en el 80% en hombres. Es decir, que un estudio de mujeres se centra en el estudio de hombres y además con un 80%. Exacto. Pero es que mis dolores no son los mismos dolores de un hombre, ni se forman de la misma manera. No. Claro, es que esto es muy importante divulgarlo, porque precisamente hoy os traemos otro libro importantísimo. Esto también va de libros, ¿eh? Claro, y de cabecera. Este tenemos que leerlo todas, chicas, en algún momento de nuestra vida, que es la doctora Carme Valls Llobet. Ella nos dice, y además tenemos una nueva edición reeditada con nuevos datos, que un 70% de los estudios de enfermedades cardiovasculares solo ha incluido a los hombres. De modo y manera que en su libro Mujeres Invisibles para la Medicina nos desvela sobre características importantísimas sobre la salud de las mujeres, y además está escrito con un prólogo actualizado y muy divertido de la amiga Ana Freixas. Un beso a las dos si nos están escuchando. Y esto significa entonces, claro, esto significa que este terrible sesgo, cuando nos están seleccionando a las pacientes, nos está invisibilizando y está perpetuando la enfermedad. Es justamente lo contrario de lo que debería estar puesta la ciencia médica. Por tanto, yo voy a acabar uniendo unos datos, que es, acabamos de decir que el 80% de los estudios se centran en hombres. Si es toda esa información, todos esos datos son de hombres, la inteligencia artificial se alimentará de eso. Estamos hablando del género, pero ahora lo unimos con un artículo y una investigación de Oxford Academic, que explica que analizaron los datasets, acordaros que eran esos volumen de datos enormes que necesita la inteligencia artificial para poder entrenarse, y de los 92 datasets, con los millones y millones de datos que esto representa, que analizaron, en tan solo 24 incluían información sobre la edad. Por tanto, si no estamos en los datos y encima los datasets no incluyen la información de la edad,
¿Dónde vamos las estamos, mujeres? Pues estamos en el limbo, estamos digitalmente olvidadas, punto pelota. Exacto, no hay más. Yo creo que podríamos empezar, ¿no?, a poner también sobre la mesa, ¿no?, a través de los datos que han quedado maravillosamente plasmados con Virginia y nos ha explotado la cabeza más de una vez, soluciones para abrir camino. Creo que una de las principales soluciones es que en todos estos equipos, los equipos sean al máximo de paritarios. Sí. Y además también de interdisciplinares. Sí. Necesitamos las humanidades, necesitamos un espíritu crítico, necesitamos la sociología, nos necesitamos a nosotras y necesitamos también la relación entre las diferentes generaciones. Exacto. Porque, chicas, solo vamos a conseguirlo juntas, fuertes, presentes, visibles y entrenando nosotras también, perdiendo el miedo a ese entreno, incluyendo el sexo y la edad como una idea de mejora constantemente. Ahí lo dejo. Por hoy, Digitalmente Olvidadas, creo que hemos dado muchísimos datos. Gracias, Blanca, por venir, Virginia, como siempre, y hasta aquí Digitalmente Olvidadas, concienciando para no serlo.